Hola hermanitas, buenas tardes. Perdón, creo que no me podía conectar, aunque ya estaba supuestamente adentro. Vamos a comenzar la clase porque hoy creo que está un poquito extensa, entonces no me quiero quedar a la mitad y les pido que me acompañen a orar, por favor. Bendito Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por este momento. Nuevamente, gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Permítenos, Padre, poder entender esta clase desde nuestro corazón, Señor, y pues que como siempre podamos salir edificadas. Gracias, Señor, por cada una de las hermanas que está aquí. Te pido por favor que seas tú hablando a través de mí y que todas pues tengamos ese corazón siempre dispuesto, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanitas, pues muchas gracias. La clase del día de hoy se llama Un reino o una casa dividida. Y bueno, viene del versículo de Mateo 12:25 que dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces, ¿sabes? Todo aquello que se divide por dentro, pues generalmente termina debilitándose. Y ese es el principio, hermanas, que hoy vamos a estudiar y aplicar a nuestra vida. Y como siempre les pongo un poquito del contexto. La parte uno se llama La grieta que nadie ve, porque, ¿sabes? Pues hay algo curioso, generalmente hablando de construcciones de casas, pues nadie compra una casa esperando verla derrumbarse, ¿verdad? Cuando alguien recibe las llaves de su hogar, pues no piensa que hay grietas, más bien piensa en sueños, en recuerdos, en que van a construir juntos, ¿no? Aún no existen, pero los van a construir. Imagina, pues, cumpleaños, conversaciones, risas, ¿verdad? De los hijos, de los esposos, tal vez fotografías en las paredes, porque una casa generalmente representa estabilidad, refugio y permanencia, ¿verdad? Y sin embargo, pues muchas casas pueden terminar cayendo, no porque un día amanecieron destruidas en realidad, sino porque el proceso del deterioro pues comenzó muchísimo antes de que alguien pudiera verlo. Entonces, imaginen un hombre que compra una casa hermosa en el campo. Siempre me pasa esto. Ajá. Y antes de firmar los documentos, pues ese hombre revisa cuidadosamente, ¿verdad? Golpea las paredes, observa el techo, abre y cierra las puertas. Las ventanas pues funcionan perfectamente. Los pisos parecen sólidos, firmes y todo luce bien. Y durante años, pues este hombre vive tranquilo, ¿verdad? Y cada vez que alguien lo visita, pues él escucha generalmente el mismo comentario, qué bonita casa, qué fuerte se ve y pues obviamente esta persona pues está satisfecha. Pero con el paso del tiempo, hermanas, ocurre pues que una puerta comienza a rozar el marco. Semanas después una ventana quizá ya no se desliza con facilidad. Tiempo después puede aparecer una línea delgada sobre la pared, ¿verdad? Una grieta. Y pues todo parecen pequeños detalles. Pero al final, una noche, él escucha un sonido diferente, un crujido profundo que quizá parece venir del suelo. Y por primera vez esta persona llama a un especialista, revisan la casa, revisan los cimientos y pues después de un largo tiempo, pues el especialista dice que las grietas no son el problema, que son la consecuencia, ¿verdad? Entonces, es la consecuencia del verdadero daño que comenzó hace mucho tiempo, cuando la casa estaba en pie, pero pues ya esa casa ya no era sana. Y esa es una diferencia enorme, ¿verdad, hermanas? Porque una cosa es estar de pie, tener una casa que parece sólida, que parece bonita, y otra muy distinta es estar firme. No es lo mismo estar de pie que firmes. Y, ¿sabes? Hay matrimonios que siguen viviendo bajo el mismo techo, pero ya no están firmes. Hay familias que todavía se reúnen, quizá en fechas importantes, pero los cimientos llevan años debilitándose, ¿verdad? Hay iglesias que siguen llenando auditorios, pero perdieron la unidad del espíritu.
Y hay creyentes que continúan también asistiendo cada domingo, pero dentro de ellos existe una batalla que nadie conoce. Entonces hay algo, hermanas, que debemos de entender, que no todo lo que permanece en pie está realmente sano, ¿verdad? Y no todo lo que parece fuerte realmente lo es. Entonces, el contexto del pasaje que leímos de Mateo 12:25, más bien, muchas veces con frecuencia citamos ese pasaje de Mateo 12:25 para hablar de matrimonio, de familia, de la iglesia y pues saben, o sea, este versículo pues sí aplica a varias áreas, ¿verdad? Pero antes de aplicarlo quiero que entendamos lo que estaba ocurriendo y por qué Jesús pronunció esas palabras. Ya sabemos que una frase o un versículo fuera de contexto, pues muchas veces se puede convertir en algo diferente, algo que no edifica. Entonces, en este versículo, Mateo nos cuenta que Jesús acababa de hacer un milagro. Un hombre endemoniado fue llevado delante de él y pues no solamente estaba poseído este hombre era ciego, era mudo y su condición realmente era desesperante. No podía ver, no podía hablar, su cuerpo estaba esclavizado y obviamente su vida completamente dominada por el poder del mal, ¿verdad? Entonces Jesús hizo lo que nadie más había hecho. Él expulsó al demonio y Mateo dice que el hombre comenzó a hablar y a ver y que la reacción del pueblo pues fue inmediata. Después Mateo 12:23 dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Entonces, hermanas, la multitud empieza a hacerse preguntas, ¿verdad? Si él era el Mesías, si era el rey. Entonces, los fariseos que estaban ahí, pues no estaban dispuestos a aceptar esa conclusión, porque ellos obviamente no podían negar el milagro de que el hombre estaba sano y la evidencia estaba ahí, pero eran incapaces de reconocer ese hecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Pues atacaron el origen del poder. En el versículo 24 dice más, los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, observan la gravedad de esta acusación. No están diciendo que Jesús sea un engañador cualquiera, están diciendo que el Hijo de Dios está actuando bajo la autoridad de Satanás. Entonces tenían un corazón tan endurecido que aun viendo ese poder de Dios, pues ellos deciden atribuírselo al diablo, no al Hijo de Dios. Entonces Jesús, pues obviamente él no iba a confrontar esto y responde y lo hace con una lógica bien sencilla, pero que dejó sin argumentos a los fariseos. Mateo 12:25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Jesús no responde con ese discurso complicado, tampoco se pone a debatir con ellos, hermanas, simplemente pues les dice que si Satanás estuviera expulsando a Satanás, o sea, pues no tiene lógica, ¿verdad? Si el reino de las tinieblas estuviera luchando contra sí mismo, pues entonces ese reino de las tinieblas ya habría colapsado. Entonces, es pues súper absurdo pensar que un ejército puede destruir a su propio ejército solo para fortalecerse, ¿verdad? Sería absurdo también pensar que un rey destruye voluntariamente su propio reino para consolidar su poder. Entonces, la acusación de los fariseos, pues era súper ilógica, hermanas, porque Jesús, pues no era eso, ¿verdad? Entonces, Jesús también nos muestra este principio que aplica o que explica pues la caída de los reyes, de familias, de iglesias, de personas, y es toda estructura que pierde su unidad interior, pues comienza su proceso de destrucción. Jesús lo que está diciendo es, dividida contra sí misma, no va a permanecer, ¿verdad? Entonces, toda la estructura que esté dividida contra sí misma, no va a permanecer. Y es interesante notar cómo en ese versículo, pues Jesús usa tres imágenes. Habla de un reino, luego de una ciudad y también finalmente habla de una casa. Entonces va como de lo más grande a lo más pequeño, como diciendo, no importa la escala,
pues el principio es el mismo. Entonces, puede tratarse de una nación, puede tratarse de una congregación, de una familia o solamente de tu corazón, pero si pierde su unidad interior, pues obviamente va a debilitarse. Y entonces, aquí, hermanas, pues hay una pregunta incómoda, ¿verdad? Cuando pensamos en nuestras luchas espirituales, pues casi siempre, o en nuestras luchas generales, no solamente espirituales, pues casi siempre vamos a buscar enemigos externos, ¿verdad? Vamos a culpar las circunstancias, la cultura, las tentaciones, la presión del mundo, las pruebas, al jefe, al esposo, a los hijos. Y pues ciertamente sabemos que todo eso existe, hermanas, pero Jesús en realidad dirige nuestra atención hacia otro lugar, ¿verdad? Antes de mirar hacia afuera, pues debemos mirar hacia adentro, ¿sabes? Porque muchas veces sabemos que el enemigo encuentra ese terreno fértil no por la fuerza de sus ataques, sino por esas grietas que existen en nuestro interior, en nuestra vida. Y esa, hermana, será precisamente la pregunta que recorrerá pues esta clase, ¿verdad? No, ¿quién está atacando mi casa? No es la pregunta, sino ¿existe ya alguna división dentro de ella? Antes de que un edificio se derrumbe, pues los cimientos comenzaron a separarse. No sé si han escuchado de las gritas que hay en Toluca, ¿verdad? O sea, ya hay una grieta ahí bien fuerte en el IMSS y obviamente esa grieta ya no se puede reparar así nada más. Hay que derribar todo el edificio. Entonces, antes de que un edificio se derrumbe, pues los cimientos ya están separados o están frágiles. Y justamente así pasa con nuestra vida, hermanas. Antes de que una vida se desmorone, pues algo dejó de estar unido ahí, ¿verdad? Ya sea en el corazón, en nuestra mente. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, la parte 2 de esta clase es justamente el corazón dividido, que esa es como la primera grieta que aparece, ¿verdad? Entonces, todo lo que el hombre hace hacia afuera, pues sabemos que la palabra nos enseña que nace primero de lo que existe dentro de nosotros, ¿verdad? Nuestras manos pues solamente van a edificar aquello que el corazón ya decidió. Las palabras solamente van a revelar aquello que el corazón ya cree, ¿verdad? Y las decisiones, pues solamente van a mostrar quién gobierna realmente el interior del hombre. Por eso Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y lo pongo entre comillas, mana la vida. Dice, no dice que del corazón salen solamente los sentimientos. Dice que de allí brota toda la vida, del corazón, ¿verdad? Entonces, todo lo que hacemos, pues tiene su origen ahí, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, también nuestras prioridades, así como nuestros matrimonios, nuestra manera de criar a los hijos, nuestra relación con el Señor y con la iglesia. Entonces, todo nace de ahí, incluso nuestra obediencia, ¿verdad? Por eso, hermanas, es que Satanás no necesita destruir primero una familia. A Satanás le basta con dividir un corazón. Él no necesita comenzar rompiendo la iglesia, le basta sembrar orgullo en los creyentes, no necesita destruir un ministerio. A Satanás le basta con producir una lucha interior entre obedecer a Dios y agradar a los hombres. Y Satanás siempre va a buscar la división, porque Satanás sabe que toda la división externa comienza con una división interna. Y, ¿sabes? Cuando Dios creó al hombre, pues sabemos que había una unidad perfecta, hermanas. El hombre caminaba con Dios, narra la Biblia, ¿verdad? No había culpa, no había vergüenza, no había miedo, no había competencia, no había desconfianza. Todo estaba unido porque giraba alrededor de Dios. Y esto nos muestra Génesis en los primeros capítulos, pero en el capítulo 3, pues Génesis cambia completamente la historia. Sabemos que muchas veces pensamos que el primer efecto del pecado, pues fue la muerte, y sí, ¿no? Pero antes de que apareciera la muerte física también, o la muerte espiritual, pues algo ocurrió todavía más inmediato.
La comunión se rompió, el pecado produjo división. Adán sabemos que se escondió de Dios, luego culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente, y pues lo que antes era una unidad se convirtió en separación. Y entonces, desde el pecado siempre produce ese efecto, hermanas. El pecado divide al hombre de Dios, divide al hombre de sí mismo, divide al hombre de los demás. Por eso el Evangelio siempre habla de reconciliación. Pablo escribió en 2 Corintios 5, 18 y 19, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Y qué es la reconciliación? Bueno, la reconciliación es volver a unir, es restaurar una relación rota. Y eso hace Cristo, ¿verdad? Mientras el pecado separa, pues Cristo reúne, Cristo une. Entonces, mientras el pecado levanta muros, pues sabemos que Cristo derriba paredes. Y mientras el pecado puede enfrentar a unos con otros, pues Cristo produce solo una unidad, ¿verdad? La unidad. Entonces comprendemos, hermanas, que la unidad, pues no es simplemente un valor cristiano. No es decir, o sea, somos unidos y ya. La unidad realmente es una evidencia del carácter de Dios. Y la división, pues es solamente un problema, no es solamente un problema de convivencia, es uno de los frutos visibles del pecado. Entonces, fíjate bien, la unidad no es un valor cristiano solamente, es la evidencia del carácter de Dios. Y la división no es un problema de convivencia, es un fruto visible del pecado. Entonces, si en tu casa hay división, pues probablemente hay pecado. Y vamos a ver por qué. Santiago escribe algo bien fuerte en Santiago 1:8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabes? La expresión doble ánimo en el idioma original pues describe a una persona que tiene dos almas. O sea, no significa que tenga dos personalidades, significa que vive con dos lealtades, dos centros de gobierno, dos direcciones opuestas. Probablemente quiere seguir a Cristo, pero también, hermanas, quiere seguir gobernando su vida. Quiere obedecer, pero solamente cuando la obediencia coincide con sus deseos, ¿verdad? Quiere confiar, pero sigue descansando más en sus propios recursos que en las promesas de Dios. Y sabes, un corazón dividido, pues nunca va a experimentar una verdadera estabilidad. Entonces, Santiago dice que esas personas son inconstantes en todos sus caminos, no solamente en uno, en todos sus caminos. Entonces, cuando el corazón está dividido, todas las áreas de tu vida van a terminar reflejando esa división. Una persona pues puede parecer muy firme desde afuera, pero si dentro de ella hay dos voluntades peleando por el mismo trono, hermanas, pues tarde o temprano se van a notar las grietas, ¿sabes? Porque ningún reino soporta dos reyes y obviamente ningún corazón, hermanas, fue creado para tener dos señores. Y aquí es donde Jesús en el Sermón del Monte dijo exactamente esto: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí habla de riquezas, pero, ¿sabes? Es interesante que Jesús nos dice que será difícil o que no vamos a poder, ¿sabes? El problema no es la capacidad, es nuestra naturaleza del corazón. Jesús no está hablando solamente de dinero, o sea, está implícito que está hablando de quién gobierna realmente nuestra vida, del señorío que debemos tener, ¿verdad? No podemos servir a dos, dice, porque estimaremos a uno y menospreciaremos al otro. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos bíblicos de personas que estuvieron divididas, ¿verdad? Eh,
Saúl, por ejemplo, pocas historias en la Biblia ilustran esto de manera así muy, muy, muy gráfica. Cuando Dios lo llamó, Saúl parecía pues un hombre humilde, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo, pues ocurrió algo que no estaba bien. El temor de Dios que él tenía comenzó a ser reemplazado por el temor a los hombres y ese cambio pues fue devastador para Saúl. En primera de Samuel 15 sabemos que Dios le dio una orden clara, ¿verdad? Que era destruir completamente a Amalek. Si no lo sabes, o al rato vuélvelo a leer para que quede más claro. Entonces, destruir, le dio la orden de destruir completamente a Amalek. Entonces, esta no era una sugerencia, era un mandato específico de Dios relacionado con el juicio que él tenía para el pueblo, ¿verdad? Para ese pueblo que durante años o siglos, pues había persistido en su maldad. Entonces, Saúl salió a la batalla, ganó, pero él decidió modificar una orden divina. Él perdonó al rey Agag. Entonces, quería obedecer a Dios, pero también agradar al mismo tiempo al pueblo, ¿verdad? Él mismo dice en primera de Samuel 15:24, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Entonces, ahí si se dan cuenta, hermanas, está la grieta. Ahí comenzó la caída de su reino. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo? No rechazamos completamente la voluntad de Dios, simplemente la adaptamos o la hacemos más cómoda, tal vez más aceptable, más conveniente, ¿verdad? Seguimos diciendo que obedecemos a Dios, pero reservamos áreas donde seguimos tomando las decisiones y sabemos que una obediencia parcial, pues no es obediencia y es una forma de división. Entonces, tenemos otros ejemplos. Sansón, ¿verdad? Quería la fuerza de Dios, pero también quería jugar con todo aquello que lo alejaba de él y quería la bendición, pero él quería seguir alimentando sus deseos. El pueblo de Israel, ¿verdad? Decían confiar en el Señor, pero cada vez que enfrentaban una dificultad, ellos querían regresar a Egipto. Entonces su boca hablaba de fe, pero su corazón pues seguía gobernado por el miedo y pues obviamente era un pueblo dividido. Y una generación entera terminó dando vueltas en el desierto por 40 años, hermanas. No porque Dios no los pudiera llevar a Canaán, sino porque no podían avanzar mientras estuvieran divididos. Y en la parte 3, pues tenemos una mente dividida, ¿verdad? Hasta este momento hemos tal vez comprendido algo importante, que la división, hermanas, comienza en el interior del hombre a través de la mente. Por eso, el campo de batalla favorito de Satanás es justamente nuestra mente. Em, Segunda de Corintios 10 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, Pablo aquí en este versículo, pues está hablando de ideas, de razonamientos, de formas de pensar, y pues entonces sabemos que la batalla pues siempre comienza en el pensamiento. Y Pedro es uno de los mejores ejemplos de esto. Mateo 14, hermanas, pues nos narra que los discípulos están en medio del mar, que es de noche, que el viento es contrario, que las olas están golpeando la barca y entonces Jesús aparece caminando sobre las aguas, ¿verdad? Entonces los discípulos piensan que es un fantasma, pero Jesús les dice en el versículo 14-27, tener ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces Pedro responde con una mezcla de fe y valentía y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y entonces Jesús le responde, ven. Y sabemos que Pedro caminó sobre el agua. No dio un paso, o sea, la palabra nos dice caminó. Entonces, no dio un paso, no dio dos. Descendió Pedro de la barca, dice la palabra, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces, eso significa que durante algunos momentos, pues Pedro hizo lo imposible, ¿verdad? Pero porque Cristo sostenía su fe. Pero dice también que al ver el fuerte viento, tuvo miedo y que comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces, ¿qué cambió aquí? ¿Jesús?
el poder de Cristo, el mar. Nada de eso cambió, hermanas. Cambió el enfoque de Pedro, porque mientras sus ojos estuvieron en Cristo, pues las circunstancias no gobernaban su corazón. Entonces, cuando permitió que las circunstancias ocuparan el lugar de Cristo en su mente, pues el temor comenzó a gobernarlo, ¿verdad? Eso es una mente dividida. No dejó de creer completamente, simplemente comenzó a creer dos mensajes al mismo tiempo. Uno quizá le decía, Cristo puede sostenerme, y el otro le decía, las olas son demasiado grandes. Y sabes, cuando ambas voces compiten dentro de nosotras como creyentes, pues la paz va a desaparecer. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos vivido así? Leemos lo que Dios proveerá, pero hacemos planes como si todo dependiera exclusivamente de nosotras. Creemos que Dios tiene el control, pero vivimos consumidas por la ansiedad y decimos que Cristo reina, pero reaccionamos como si el mundo estuviera fuera de control. Entonces, no checa el audio con el video, ¿verdad, hermanas? Nuestra teología afirma una cosa, pero nuestra manera de vivir es contradictoria y pues eso va a terminar agotándonos. Y entonces, la parte 4 es que en esta enseñanza también alcanza nuestras casas, ¿verdad? Porque una casa dividida no necesariamente es una casa donde hay gritos, hermanas. A veces es una casa donde hay más bien silencio, ¿verdad? Silencio entre los esposos, silencio entre los padres e hijos, entre hermanos, entre personas que comparten ese mismo espacio. Entonces, una casa dividida, pues no siempre es una casa con gritos. El, Tal vez son personas que están compartiendo el mismo espacio, hermanas, pero ya no están compartiendo el mismo corazón. Y sabes, este tipo de división, pues no siempre se nota de inmediato. Se va a manifestar en frases como no quiero hablar de eso, ya no vale la pena discutir, así soy yo, así eres tú, cada quien en lo suyo, mejor me evito problemas. Y también en actitudes como evitar la mirada, responder con frialdad, quizá comer en silencio o vivir ocupados para no convivir o estar juntos, ¿verdad? Pero emocionalmente, pues ya están ausentes. Entonces Jesús no está hablando solo de reinos o ciudades, también está describiendo estas realidades, ¿verdad? Casas que siguen en pie, pero por dentro, pues ya dejaron de estar unidas. También puede ser un matrimonio dividido, pues no siempre hay gritos, no siempre va a haber infidelidad. Ay, me quedan 10 minutitos, no voy a terminar. A veces la división pues aparece de forma más silenciosa, ¿verdad? Simplemente dejaron de caminar hacia el mismo destino. Uno busca a Dios y el otro ya se ha enfriado espiritualmente. Uno quiere restaurar, pero el otro quiere tener la razón. Uno intenta construir y el otro solo señala errores. Y pues poco a poco el matrimonio sigue funcionando por fuera, pero obviamente se va distanciando por dentro. Comparten la casa, la cama, las responsabilidades, incluso pueden compartir fotos familiares, pero ya no comparten la dirección del corazón. Entonces las conversaciones pues se vuelven superficiales, ¿verdad? Las decisiones se toman por separado, no en unidad. El afecto se enfría sin que nadie lo note de inmediato y entonces así pues una casa no se rompe de golpe, pero sí comienza ya a debilitarse desde adentro. Y una iglesia dividida, pues este también es un ejemplo muy serio, ¿verdad? Una iglesia puede tener una predicación bien sólida, tal vez bonitas instalaciones, muchos ministerios, una congregación que parece activa, pero por dentro tal vez hay rivalidades, celos, competencias, críticas constantes, pequeños grupos enfrentados, ¿verdad? La unidad entonces va a comenzar a romperse y cuando se pierde la unidad, pues aunque la actividad continúe, hermanas, pues la fuerza espiritual empieza a debilitarse. Entonces, Pablo pues lo dijo claramente en Corintio, ¿verdad? Porque sois aún carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, Primera de Corintios 3:3. Entonces, era una iglesia con dones, con crecimiento, pero estaba dividida. Y una iglesia, sí, hermanas, pues puede seguir reuniéndose, pero ya está debilitada desde adentro. Entonces, aquí tenemos el antídoto, Efesios 4.
Este pasaje, pues, Pablo no solo denuncia la división, léanlo más tarde, Efesios 4, ¿verdad? También nos muestra que cómo se protege la unidad, y me encanta este versículo, dice Efesios 4, 1, 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ¿sabes? Pablo está diciendo, guardan la unidad, porque la unidad verdadera no es un producto humano, es una obra del Espíritu Santo, hermanas. Entonces, nuestra responsabilidad como creyentes no es fabricar esa unidad, sino preservarla. Entonces, Pablo mencionó cuatro virtudes para poder guardarla. Si se dan cuenta, es humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Entonces, es imposible dividir un reino o una casa donde hay corazones humildes. Va a ser difícil romper una familia donde todos estén dispuestos a perdonar antes que defenderse. Y es casi imposible destruir un matrimonio, pues donde ambos han decidido que el objetivo no es ganar discusiones, sino parecerse a Cristo. Porque, ¿saben? Pues la unidad no significa que todas pensemos igual, significa caminar bajo el mismo Señor, el mismo Evangelio y el mismo propósito. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo podemos reparar las grietas? ¿Cómo se puede restaurar el matrimonio? ¿Cómo se puede sanar una familia? ¿Cómo se puede reconstruir una iglesia? ¿Cómo se unifica ese corazón dividido? Pues la escritura siempre nos va a responder con claridad, hermanas. Primero, pues tenemos que reconocer la grieta. David oró así, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, David no comenzó examinando a otros ni señalando a otros, él comenzó, hermanas, por sí mismo. El otro es arrepentirse, porque no es solo sentir culpa, es cambiar completamente la dirección, es dejar de justificar lo que Dios ya llamó pecado, como orgullo, amargura, envidia, autosuficiencia, falta de perdón. Entonces, mientras les cambiemos el nombre y sigamos justificando, pues van a seguir creciendo los silencios. Eh, la tercera es perdonar y pues sabemos que es una de las pruebas más profundas, ¿verdad? Porque perdonar duele, cuesta, porque el perdón siempre tiene un precio, que es que alguien absorbe esa ofensa. Y eso es exactamente lo que nos enseñó Cristo. Por eso Pablo dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Entonces, la otra es volver al centro. Eh, ya no les voy a mandar, ya no les voy a leer esta analogía, pero necesitamos volver al centro, que es Cristo, ¿verdad? Entonces, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no va a permanecer, ¿sabes, hermana? Pero el Evangelio, pues, nos da una esperanza, ¿verdad? Una casa que el fundamento es Cristo, pues va a poder ser restaurada. Puede haber grietas, puede haber heridas, puede haber años incluso de silencio, puede haber orgullo, pecado, pero mientras Cristo siga siendo el fundamento, nunca, hermanas, va a ser demasiado tarde para comenzar de nuevo, porque Él sigue haciendo lo que ha hecho desde Génesis, que es buscar al que se escondió, reconciliar al que se apartó, levantar al que cayó y unir lo que el pecado ya había dividido. Entonces, hermanas, pues que el Señor nos conceda no solamente admirar la belleza de una casa por fuera, sino que debemos cuidar diariamente esos cimientos, hermanas, sobre los cuales está edificada nuestra casa, ¿sabes? Una casa unida no es la que nunca enfrenta conflictos, es aquella donde Cristo sigue siendo el único Señor, el único fundamento y el único Rey. Entonces, si hoy tienes este tipo de conflictos, si hoy estás dividida en tu corazón, en tu pensamiento, en tu casa, en tu iglesia, pregúntate. ¿Qué estoy haciendo? Examina, oh Dios, mi corazón. Pídele al Señor que lo haga, que te muestre y pues pídele perdón al Señor, ¿sabes? O sea, no te alejes del Señor porque eso lo único que va a hacer es que va a terminar rompiendo
tu casa, rompiendo tu reino, el reino de Dios. Y el Señor no quiere eso para nosotras. Entonces, hasta aquí la clase. Es momento que si tienes algo para compartir, puedes abrir tu micrófono. Nos quedan bien poquitos minutos, así que las escucho, hermanas. Hola, hermana. Adelante, Ana, buenas tardes. Ay, hermana, me hiciste estremecer mi corazón porque es bien difícil estar en yugo desigual y no tener a Cristo como nuestro fundamento. Yo les, les pido o les quiero hacer ver a las hermanas que sus esposos están también entregados a Cristo. Tomen este consejo de esta clase del día de hoy porque yo me siento muy, a pesar que yo sé lo que vale Cristo para mí como cristiana, eh, lo que es con mi esposo no tiene el mismo valor. Él es creyente, independientemente que sea creyente católico, es un creyente de un Dios todopoderoso, pero no ha aprendido y quizá yo no le he enseñado a obedecerle. Y es bien complicado no tener la misma casa con fundamento en nuestro Cristo. Entonces, las que lo tienen, aprovéchenlo, no pierdan su tiempo en discusiones y en pensamientos negativos. Al contrario, la oración arregla muchas cosas. Muchas gracias, hermanita. Sí, sabemos que puede ser complicado estar en esta parte. Sin embargo, bueno, en la parte que nos corresponde a nosotras, pues no hay que estar divididas, ¿verdad? Hay que tratar de ser cada día como Cristo y pues solamente decirte que no estás sola. El Señor sigue ahí luchando tus batallas, el Señor sigue ahí conociendo tu corazón y pues en algún momento